Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la entrada triunfal de este Jesús a Jerusalén. Se calcula que había 2,5 millones de personas en aquella ciudad. Algunos dicen que estas personas que tenían como obligación dentro de los 40 kilómetros que rodeaba Jerusalén de tener que venir. Entonces, pero en ese momento había más, 2,5 millones de personas. Imagínense en una ciudad de aquel tiempo semejante gentío. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ni más ni menos. Estaba llegando Cristo. Algunos se sorprendieron, otros lo esperaban, pero estaba escrito que iba a pasar. Jesús iba a entrar glorioso, conforme lo había dictaminado todas las profecías, iba a llegar a esa Jerusalén. ¿Cómo puede ser que el corazón del hombre esté tan endurecido para algunos? Porque no todos pusieron palmas y vitoriaban la entrada de nuestro Señor Jesús. Había 3 que vamos a tocar algunas de las personalidades o de los grupos que había en aquel tiempo en Jerusalén y afuera de Jerusalén. Cuando entró Jesús en aquel tiempo, muchas de aquellas personas no estaban de acuerdo. Acuérdese, estaban los fariseos que esperaban ellos ser reconocidos, pero imagínense, ellos guardaban la apariencia de piedad. Estaban allí, pero ya habían tenido un encontronazo con el Señor Jesús. Y Jesús le dijo, ni más ni menos que hipócritas, sepulcros blanqueados, que adentro únicamente hay podredumbre. Imagínense, para aquellos que estaban esperando que por tener apariencia de piedad no querían bajar de su estatura social. Ellos representaban los que sabían, representaban lo que era eminencia en aquel tiempo, pero sin embargo Jesús no los había elegido. Parece que la apariencia no basta para ser salvo, para que te acepte Cristo. No basta la apariencia, no basta que cada uno de aquellos que reflejan piedad puedan llegar a congraciarse con Dios, porque Dios busca otra cosa. Dios mira, dice la palabra, el corazón. También estaban los celotes, el grupo armado, aquellos que querían rebelarse, ya habían tenido alguna connotación en la historia. En el año 175 a.C., donde Epifanio, uno de los que conquistaron Jerusalén, había querido meter la cultura griega en el templo, ni más ni menos. Empezaba a sacrificar carne de cerdo impropio de aquellos que estaban queriendo guardar la santidad en el templo, pero sin embargo estaba allí, había querido adorar también allí a Zeus, la cultura griega metida en el templo santo de Dios. Pero sin embargo quería Dios, o le permitía a Dios, estas cosas para que pudieran aprender. Y había terminado siendo el templo un lugar de prostitución. Allí estaba, era terrible. Pero sin embargo los celotes esperaban una nueva oportunidad. Que alguien le pudiera decir, bueno, necesito una mano. Ahora necesito la mano armada para poder liberar a este pueblo. Y allí estaban los celotes, pero Jesús no los escogió. Pareciera que con la violencia no se puede alcanzar santidad. Con la violencia no se puede honrar a Dios. Sin embargo, dentro de sus discípulos había uno de ellos. Me imagino lo que debe haber sido para ese Simón, que le habla la palabra como discípulos de Jesús, el celote. ¿Cómo lo estarán mirando aquellos que estuvieron armados con él y planeando alguna revuelta contra los romanos? De pronto estaba con Jesús hablando de paz. Dios puede alcanzar a aquel que se maneja con violencia y cambiarlo, traerlo. Pero aquellos que quieren llegar a Dios por la violencia no podrán hacerlo. Cansados estamos de decir que hay guerra santa, pero sin embargo, la verdad que Dios no quiere eso. ¿Las permite? Sí, pero no van a alcanzar salvación por esgrimir un arma, por matar a otro, únicamente acercándose a Cristo con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que no desprecia a Dios, dice la palabra. Otros de los que estaban en aquellos tiempos eran los escénicos. Los escénicos eran aquellos que ya estaban hartos de lo que era el templo, la corrupción que tenían. Se llamaban así, dice algunas connotaciones, los santos.
Se habían metido en cuevas para santificarse. No sé lo que hacían ahí, pero no querían tener contacto con los demás. No querían tener contacto con aquello que estaban viendo, lo que tenía que ser reflejo de lo santo. Estaba haciendo corrupción plena. Pero allí estaba. Estos se escondían en cuevas. ¿Se imagina cómo hay muchos? Sí. En este tiempo, aquellos que se van al Tíbet o se radican en algún lugar para martirizar su cuerpo, para golpearlo, para decirle este pecado que está en la carne no tiene que salir, pero sin embargo la naturaleza pecaminosa del hombre está dentro, no fuera. Se puede castigar el cuerpo, se puede castigar nuestro físico, pero en realidad lo que tenemos que presentar es nuestro corazón a Dios. Allí podemos llegar. Por más que nos golpeemos, por más que laceremos nuestro cuerpo, Dios no te pide eso. Dios pide algo mucho más sencillo, pero parece que lo sencillo no es fácil. Lo sencillo a veces queda como última oportunidad. Vamos a leer hoy esta entrada, Mateo capítulo número 21, verso 1 en adelante. Muchos de nuestros hermanos han leído pasajes y vamos a reiterarlos aquí, pero es bueno para refrescarlo. Imagínese aquello que estaba aconteciendo, imagínese usted en aquel momento viendo cómo el maestro entraba por ese pórtico. Alabanzas, cánticos, gratitud a aquel que entraba. Dice la palabra de Dios, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y a un pollino, con ella desatarla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y todos cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Podemos hacer hincapié en varios de los versículos que leímos, pero quería hacer hincapié en aquello porque me lo pregunté también. Digo, ¿cómo puede ser que una persona, acuérdese que tenía que entrar de una manera especial para cumplir con la palabra, y fue y habló con aquel que tenía un asno, un pollino, aquel que nunca había sido cargado, y así decía la palabra que tenía que entrar Jesús. Fue a la ciudad que estaba allí enfrente y habló con los dueños. Si alguien le dice, ¿qué querés hacer? ¿Qué estás haciendo? Imagínese, si usted era como una herramienta de trabajo los asnos. Era algo importante. Era, sin dar muchas marcas, era su tráfico, su camioneta, su herramienta de trabajo. Imagínese, se compró uno, el mejor, porque era nuevito, y se lo pide el Señor. Pero hablando de estas cosas, de que a veces nosotros nos podríamos a pensar si se lo doy, si no se lo doy, empecé a pensar en algo parecido como este hombre, no sé si era una contraseña de Jesús, esto el Señor lo necesita, porque enseguida se lo dio, no le dio nada más al pollino, le dio también la madre de ese pollino, el asna. ¿Qué le quiero decir?
que aquel hombre que fue tocado por Dios, no solamente le va a dar eso, le quiso dar más. Obediencia, amor, todo puede ser. Pero sin embargo sabemos que entró en un pollino, pero en realidad le dio más, venían 2. ¿Cuántas veces nos pide algo Dios? ¿Cuántas veces Dios nos pone en esta posibilidad te pide algo y hay tanta gratitud en el corazón de muchos que aún le da más? Quiera Dios, yo no sé lo que le pide Dios o tampoco le voy a decir lo que me pide Dios, pero quiera que en el corazón de cada uno de nosotros no solamente le demos esto, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, si todo vino de ti, si todo te pertenece, ¿qué me quiero quedar si únicamente tú me diste amor y salvación? ¿Cuánto te pide Dios? No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de tu vida, tu tiempo, tu oración, tu intercesión, tu vida, ni más ni menos. Y te lo pide Dios. ¿Cuánto le vas a dar? ¿Esto? O quizás le des más. Este hombre que estaba allí le dio más, le dio todo. Y allí entraba Jesús. Por eso no quiero entrar mucho, ¿no? Porque entraba montado en el chiquito, estaba un poco y un poco. Los historiadores así hablan mucho de esta situación, pero quise hacer hincapié en esto, en aquel que le da más de lo que Dios le pide. Y ojo, que Dios no es deudor a nadie. Todo aquello que le des, Él lo bendecirá. Si le das tu vida, Él la bendecirá. Si presentas tu familia, Él la bendecirá. Si presentas tu casa, Él la bendecirá. Dale todo. Dios es el que bendice, el que tiene dominio absolutamente de todo. ¿Sabe que allí en esta entrada de Jesús, muchos no entendían, especialmente dice allí en Juan 12:16, que no entendían mucho los discípulos que estaba pasando. Solamente obedecían, no tenían la magnitud en su cabeza de lo que estaba pasando. Pero sin embargo, dice allí en Juan capítulo 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, porque cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que Él las había hecho, las había cumplido. ¿Sabe? Una de las cosas que quería tocar en este día es que Dios nos muestra su coraje, su valor. ¿Por qué? Porque mucho más allá de aquellas palmas, aquellas voces de júbilo, había gente que no lo quería. Acuérdese lo que le dije de los fariseos, acuérdese la desazón de los celotes, acuérdese de aquellos que estaban lejos diciendo, ¿quién vino? O capaz después de esto que va a ser, viene y nos reconoce a nosotros que somos los más santos, los que nos golpeamos, los que estamos lejos, donde no nos queremos contaminar con las personas, con el pecado, con aquello que pone en el corazón maldad. Por más que te escapes, la maldad la llevamos adentro. Solamente Dios puede cambiarlo. Y nos muestra su coraje. Le voy a mostrar una imagen. ¿Cuántos ven esto ya? ¿Cuántos estarían capaces de hacer eso? Y yo creo que algunos decían, no, si podemos zafar. Algunos ven una inyección también y ya puede ser en gotitas. Una pastilla me las aguanto. Pero bueno, el dolor nadie lo quiere sufrir. Y si le digo esto, está más complicado, ¿no? Pero ¿cuántos estarían capaces de hacerlo? Nadie quiere el dolor, nadie quiere. Imagínese entrando Jesús a un lugar donde muchos no lo querían y sabiendo qué le iba a pasar. El profeta Isaías decía allí en el capítulo 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él. Su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue varón de dolores. Él fue que no vio la espina y se quedó. No vio lo que había en nuestro corazón. Que a veces las púas sirven, conforme los que estudian estas cosas, para defensa de las plantas.
Y a veces nosotros tenemos ese tipo de espinas. No queremos que nos lastimen, no queremos que se acerquen, pero sin embargo Dios te abraza. Sin embargo Dios se acerca. Y aunque le duela abrazarte, y aunque sea algo que lleva consigo dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto, se enfrentó delante de tu vida, se enfrentó delante de la mía, y nos abrazó sin importarle el dolor. Eso lo hizo por vos y lo hizo por mí. Lo hizo por cada uno de aquellos que honramos su nombre, que no queremos fallarle, aquellos que estamos un día reconociendo que solo no podemos hacer absolutamente nada, que tratamos y tratamos, como los fariseos con la apariencia, con los celotes a las trompadas, y no nos sirvió de nada. O aquellos que decíamos, soy puro, no soy como aquel, no soy como el otro, tampoco sirvió. La espina de tu vida no atemorizó a Jesús. El cactus de tu vida no impidió que Él te abrazara. Y fue y entró y no le importó absolutamente nada. Él iba a morir, ni más ni menos. Imagínese con eso. Imagínese sabiendo porque Él era Dios, que aquellos que de pronto estaban diciendo, sana, bendito el nombre que viene, el que viene el nombre del Señor, poquitos días después quizás estaba diciendo, crucifíquenle. Él sabía todo eso, pero no le importó. Sabía que quizás mañana ya no estés tan enamorado de Jesús. Por el problema, por las situaciones, por los golpes, porque alguien te traicionó, porque alguien no te cuidó. Pero sin embargo Jesús viene a ti y es aquel que usted puede recurrir por más que esté dolido, golpeado, lastimado, porque Él está siempre esperando encontrarse con usted. Entró mostrando sus credenciales. ¿Qué es esto de mostrar sus credenciales? Dijimos que tenía que entrar arriba de un asno, pero había muchas otras de las credenciales que estaban pasando delante de los ojos de los discípulos y no se dieron cuenta. Es más, quizás hasta nunca se lo dijeron, pero se estaban cumpliendo en Jesús. Descendientes de Abraham. Jesús era uno de esos descendientes. Dice Génesis capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice? De bendición. Jesús era esa bendición, era descendiente, era cumplir la palabra que Dios había dado al hombre para que pudiera estar allí, entrando a Jerusalén, victorioso, sabiendo todo lo que le esperaba, pero no le importaba porque lo hizo por usted y lo hizo por mí. En el libro de Mateo capítulo 1 dice el libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, y que dice hijo de Abraham, un cumplimiento de lo que estaba allí escrito. Iba a nacer de una mujer, de una virgen. Dice Isaías 7:14, por cuanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:20 dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es nacido en Belén. Miqueas 5:2, y lo estuvieron leyendo hoy en la reunión pasada. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y dice Lucas 2:4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El verso 7 de Lucas 2 dice, dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:14 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue, ¿a dónde? A Egipto, mostrando credenciales de lo que él era, cómo había sido su vida, qué dudas podía tener. Sería rechazado, lo habíamos visto allí en Salmos 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, y lo vimos también en lo que estuvimos estudiando en Primera de Pedro, dice, para vosotros pues lo que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, lo despreciaron. No querían saber nada con él, pero sin embargo él fue el vértice, él fue aquellos que necesitaban, aquellos que querían cambiar. No hay cómo volver de nuestra destrucción. ¿Se acuerda de la guerra, de lo que habíamos hablado? No puede un hombre levantarse si no es por Jesús. Podrá olvidar lo que le pasó, entre comillas, lo guardará por ahí abajo, pero en realidad nadie puede reconstruirse, nadie puede cambiar si no es por los méritos de Jesús. ¿Cuánto has luchado? ¿Cuánto hemos luchado queriendo cambiar solo, queriendo cambiar a nuestras formas, con nuestras herramientas? Pero hasta que encontramos la palabra y Dios nos dice, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar ese corazón, puedo cambiar esa vida, puedo cambiar lo que pensás, porque sin Él nada podemos hacer. En Isaías 35:5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El verso 6 dice entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y en Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Las credenciales de Jesús, todo se cumplía, todo estaba allí delante y entraba no en forma de conquistador, porque entraba en un burro, el conquistador entraba en un caballo, pero sin embargo esta humildad de nuestro Señor Jesús, entrar como aquel que sabe de su poderío, pero no entra como conquistador, no quiere conquistarte, quiere darte una nueva vida, quiere traerte esperanza, porque eso es lo que traía. Y acuérdese todo lo que habíamos hablado. Había gente que no lo quería, había gente que le daba escozor saber que había venido uno y no era fariseo, o no era celote, o de pronto no era como aquellos santos que se escondían en cuevas queriendo no contaminarse con los demás. Hay una invitación. La invitación es para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí o los que mirarán el video hoy están peleando y se están dando cuenta que falta algo? No pueden, con su vida están tratando de armarse de nuevo y no pueden. Estuve en medio de una conversación y una persona, justo la llevaba en el auto y estaba hablando con mi esposa. Había tenido una vida bastante difícil, complicada, tuvo que irse a otro país, una joven, poca edad, pero las cosas no anduvieron bien en su vida y se fue. Y ella dijo, me voy porque necesito cambiar de aire.
Tengo que dejar atrás todo lo que me pasó, todo el dolor, todo el rechazo, todo aquello que pasó en mi vida. Me tengo que ir. Se fue a un país limítrofe y después de 12 años volvió, diciendo algo que me quedó por decirle mientras escuchaba este relato. El pasado te sigue, el dolor te sigue, y por más que dejes el lugar, el pasado va con cada uno de nosotros, hasta que viene Cristo y te dice, el pasado yo lo puedo transformar. Tu pasado, Dios lo puede transformar. Dolor, soledad, rechazo, angustia, tristeza. ¿Hiciste algo que verdaderamente hoy contarlo te da vergüenza? Tu pasado sin Cristo te seguirá donde vayas. Con Cristo puedes ser perdonado. Cada uno de aquellos que está en este lugar, quiera Dios que en este día, esta invitación que nos da Jesús, esta invitación que quiere entrar como si usted fuera una ciudad, como si usted fuera Jerusalén, allí entrará para darte paz, para transformar tu vida, para hacerla nueva, para hacer aquello que solo usted no puede. La invitación está hecha. He aquí, dice la palabra, no sé si lo puse, he aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué dice? Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un momento íntimo, a solos. No sé por qué no puso desayunar, pero creo que lo importante es estar a solas con usted. Imagínese usted cenando con Jesús. ¿Qué le diría? No sé, porque Él es santo y yo no. Sin embargo, te invita. Quiere hablar con vos. Quiere que seas aquel que con Él puede empezar a caminar distinto. La invitación es para usted y es para todos aquellos que en este momento están luchando ahí adentro. No saben qué hacer, pero sin embargo Dios le dice, vengan a mí. Yo puedo hacer de ustedes una nueva criatura. Dios les bendiga.